Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar el proyecto final de seminario de proyecto de grado. Vamos a hablar de la cobertura pues, de la vacunación en Colombia. Bien, pues nuestra pregunta de investigación es ¿cuáles son los problemas específicos y características de la cobertura de vacunación teniendo en cuenta su necesidad en las zonas específicas del país? Bien, en este proyecto se hace uso pues de la investigación con el fin de conocer la situación actual de la cobertura o distribución de las vacunas en Colombia y evaluando varias maneras de mejora. En la parte de los objetivos tenemos estos cuatro, cuáles son evaluar la cobertura de vacunación, ya que pues la pregunta que hicimos se responde con gran parte con esto. Gracias a la cobertura podemos mirar qué impacto ha tenido. Buscar patrones que indiquen qué tan importante es mejorar la cobertura. Como el estudio estaba encaminado a mejorar, digamos, ver la vacunación que hay y también dónde están vacunando mejor, o sea, como mayores índices. Saber en qué lugares es más importante mejorar la cobertura de vacunación. Pues gracias al estudio que hicimos, puede mirar dónde están los índices más bajos y dónde se va a mejorar. Y analizar la influencia de la problemática social y espacial dentro de la cobertura de vacunación. Este es el que nos desarrolla en sí toda la pregunta que hicimos y cómo se responde con todos los estudios que se hicieron, de dónde está en sí para poder actuar. Dentro de las variables que seleccionamos estas cuatro, las cuales, pues en la primera encontramos el impacto medioambiental. Esta la tenemos en cuenta, puesto que este impacto es lo que nos va a dar una variable dependiente de las demás que siguen, que nos va a medir como alto, medio o bajo el impacto que puede tener la distribución de las vacunas y la aplicación de estas. Estos datos los obtuvimos pues del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La siguiente es los desechos no reciclables, puesto que estos son datos ya tabulados que también ya encontramos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que se producen a la hora de la implementación de las vacunas, asimismo como la gestión de recursos que requiere la aplicación y la distribución urbana que se encuentra para poder aplicar las vacunas. Esta última lo encontramos en los datos del DANE y las últimas son todas numéricas y son cuantitativas de datos que ya en este momento existen y pues el impacto medioambiental depende de estas. Bueno, partiendo de las variables mencionadas anteriormente por mi compañero, extrajimos una base de datos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en donde nos mostraban datos como eran departamentos biológicos y dosis aplicadas, tanto primeras dosis, segundas dosis como refuerzos también. Por lo cual, ayudándonos de la herramienta Minitab, decidimos hacer el siguiente análisis. Esta gráfica que vemos acá nos dice el porcentaje de población que está vacunada en los diferentes departamentos y ciudades principales en Colombia. Los datos de población también se sacaron de los últimos informes del DANE para cada una de estos sitios. Lo que nos dice pues la gráfica es que Barranquilla es la ciudad que tiene más población vacunada, con más de un 85%, y el departamento que tiene menos vacunación es Bichada, con un 0,34%. Por otro lado, también con esta misma base de datos podemos extraer la siguiente gráfica circular, en donde podemos evidenciar que más del 55% de la población tiene su esquema completo, lo que quiere decir que ya tiene primera y segunda dosis del mismo biológico. La gente que tiene el refuerzo, la tercera dosis, es un 7%, y la que no está vacunada aún es un 18%. Cabe resaltar que esta base de datos que sacamos es el informe final a la fecha del 13 de mayo del 2022. Para esta parte realizamos una prueba de normalidad en la que se evidenció que los datos de la muestra que tomamos no presentan una tendencia normal. Esto es debido principalmente a que los valores recogidos de las vacunas que fueron aplicadas a las personas están basadas en la densidad poblacional de cada lugar.
Es decir, Bogotá va a tener una población mucho mayor que algunos otros departamentos, y asimismo pasa con Antioquia y otros ejemplos que se pueden tomar. Y por esta razón es que los datos no siguen esa tendencia normal como se supone que debería ser. Para realizar la intercorrelación tuvimos en cuenta la cantidad de vacunas aplicadas en cada ciudad y la cantidad de desechos que éstas generaron en estas mismas ciudades. Como podemos observar, presentan una relación directamente proporcional debido a que no se presenta un desfase negativo. Esto quiere decir que a medida de que se realizaban más vacunas, iban a aumentar cada vez más los desechos que estas producían. Por esta razón, se puede evidenciar esta relación en esta gráfica. Tomando en cuenta los distintos datos, se realizó un análisis de tendencia de estos, donde obviamente es muy complicado determinarla, a pesar de que nos dé una fórmula, debido a que hay datos demasiado elevados. Estos son de las ciudades que tienen mayor capacidad y mayor densidad de población, por lo cual necesitan mayor cantidad de dosis de vacunas. Sin embargo, como pueden observar, los picos altos son bastantes pocos a relación de los picos bajos, que es aquellos donde la cobertura es bastante limitada. Para finalizar, realizamos esta tabla en donde tomamos los mayores contaminantes y los que tienen menor cobertura en cuanto a departamentos. Entre ellos está Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Barranquilla y Casanare como aquellos que tienen mayor cantidad de cobertura o los que cuentan con mayor cantidad de dosis. Entonces, se toma en cuenta que por una linealidad la cantidad total de desechos es proporcional a esta cantidad de dosis. Entre mayor dosis va a generar mayor cantidad de desechos. Y del otro lado, la menor cantidad de cobertura está en Bichada, Chocó, Guajira, Caquetá y Atlántico. Más que todo es por la cantidad de lugares rurales que se encuentran y como esta tiene unos desechos menores, pero asimismo es por la cantidad de dosis. Se toma en cuenta y se realiza una fórmula para observar la cobertura local y se puede observar ahí, tomando en cuenta que, por ejemplo, hay algunos como Barranquilla que tienen una cobertura bastante baja y se tiene una población bastante alta. Para finalizar, se obtienen estas tres conclusiones donde se mostraron a partir de los resultados. Se toma en cuenta que la contaminación se genera a partir de la cantidad de vacunas en los diferentes lugares de distribución. La distribución sectorial, por lo cual no fue aleatoria, es de acuerdo a que se tiene la densidad de los distintos lugares. Y por último, los sectores rurales no tienen como la cobertura necesaria para ser atendidos, por lo cual muchas veces se ven afectados. Esto se puede observar en lugares como es el Chocó, Bichada, entre otros.